Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy traemos una trilogía, principalmente vamos a estar hablando de cada uno de estos temas. Primero, son trastornos. Vamos a hablar acerca de los trastornos perceptivos motrices, los trastornos de conducta y los trastornos del pensamiento. El día de hoy, principalmente como les decía, de esta trilogía, vamos a estar prácticamente activos, vamos a estar hablando de cada una de estas características importantes, sumamente especiales el día de hoy. Y bueno, ante esto vamos a comenzar entonces. Hablando de los trastornos perceptivos motrices, vamos a hacer una interrogante que a muchos nos ha costado trabajo a veces entender. ¿Qué es la percepción? Les voy a dar un momento, un pequeño espacio de silencio para que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Qué es la percepción? ¿Ya tienen su pregunta? ¿Ya tienen su respuesta? Bien, vamos a compararla con la idea que les voy a presentar yo. Bien, la percepción es la manera en la que el cerebro siente unos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. También describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, que es toda una energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita un receptor sensorial, además de pensamientos y sentimientos a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. Tenemos diferentes tipos de percepción. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos la percepción visual de los dos planos o de la realidad externa, forma, color, movimiento. Una percepción espacial de las tres dimensiones de la realidad externa, la profundidad. Tenemos una percepción olfativa, como su nombre lo dice, de los olores, una percepción auditiva de los ruidos y sonidos, una senestesia de los órganos internos, una percepción táctil que combina los sentidos de la piel, la presión, la vibración, el estiramiento. Tenemos una percepción térmica de las variaciones de temperatura, calor o frío. Tenemos una percepción del dolor, lo que se conoce como el umbral del dolor, de los estímulos nocivos, una percepción gustativa, obviamente de los sabores, una quimiestesia de los sabores fuertes. No se encuentra comprometida esta parte en caso de lesión de las áreas gustativas u olfativas, hay que aclararlo. Una percepción del equilibrio, como su nombre lo dice, de un equilibrio, una sinestesia de los movimientos de los músculos y tendones cuando nos dan un calambre, por ejemplo, la percepción del tiempo, del cambio, en este caso, es decir, percibir aquí implica la existencia de una reacción a un estímulo presente, a una reacción que también en este caso puede analizarse en los planos fisiológicos de conciencia o de conducta. Una percepción de la forma que es el resultado de la percepción del contorno y del contraste de las cosas. Fundamentalmente tiene que ver con esta parte, por ejemplo, en las cuestiones del acto, ¿no? Y tenemos una percepción del campo magnético, es decir, esta parte de cuando nos dio toques o se traen los polos, toda esta cuestión, también lo percibimos, lo podemos sentir. Esto, entonces, tiene diferentes cuestiones y hablamos aquí en este caso de características de la percepción. ¿Cuáles son estas características de la percepción? Bueno, se trata de un proceso constructivo que depende de las características del estímulo y de la experiencia sociocultural y afectativa del sujeto perceptor. Está determinado por la información, adaptación al ambiente, y el objetivo de la percepción es dar sentido a la realidad que vivimos, facilitarnos información sobre el mundo y permitir nuestra adaptación al entorno. Todas las especies desarrollan un aparato sensorial para conseguir dicho objetivo. Por último, se trata de un proceso selectivo, ya que la información que recibimos es excesiva y los recursos de cada persona obviamente pues son limitados. Percibimos lo que es relevante para nosotros en cada circunstancia. Esta selección de estímulos se produce mediante la atención. Aquí entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es la atención? Piensen en su respuesta.
¿Listos? Bien, comparémoslo con lo que yo les voy a decir. La atención es la capacidad gracias a la cual somos más receptivos a los sucesos del ambiente. Centramos nuestra mente mejor y llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. Es importante, ¿por qué? Porque orienta nuestros receptores hacia los estímulos que deseamos percibir y además influye en cómo procesamos la información. Algunas tareas, por ejemplo, demandan poca atención porque se tratan de procesos automáticos y otras actividades demandan mucha atención. ¿Por qué? Porque son procesos controlados. Los tres elementos claves de la atención son la selección, la vigilancia y el control. En este caso, los factores que determinan la atención dependen, por ejemplo, de determinadas cuestiones. Por ejemplo, o tenemos en este caso los estímulos del medio ambiente, que ya hablábamos de esta parte, el nivel de dificultad de la tarea, nuestras motivaciones e intereses, los estados emocionales y los estados transitorios. Sin embargo, independientemente de la atención que le mostremos a nuestro alrededor, hay ocasiones en las que nuestros sentidos nos transmiten una imagen irreal del mundo externo que provoca una serie de trastornos que pueden ser de diferentes tipos y pueden afectar gravemente a nuestra salud mental e incluso a nuestra salud física. En este caso, ¿qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración en las condiciones consideradamente normales en un objeto, o en un proceso o hasta en un organismo. El trastorno deriva, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Espérenme, déjenme tomar agua. Listo. Bien, el trastorno, la palabra trastorno, deriva del latín compuesto por el prefijo tras, que significa al otro lado, y el verbo tomare, que indica girar o tomar. Un trastorno es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de una situación, como por ejemplo, para evitar cualquier tipo de trastorno en el viaje, se recomienda preparar las maletas con anticipación. En psicología, los trastornos de personalidad son los más conocidos, que son aquellas alteraciones mentales del comportamiento, emocionales y del pensamiento, que interfieren con el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. Los trastornos mentales o psicológicos pueden ser tanto genéticos, biológicos o por anomalías cerebrales. Aunque más adelante explicaremos, por ejemplo, los tipos de trastornos psicológicos más comunes, nos vamos a centrar principalmente o sobre todo en los trastornos perceptivos, que es lo que nos está interesando en este caso. ¿Qué es un trastorno perceptivo? Bueno, un trastorno perceptivo es la incapacidad de percibir la naturaleza de los objetos o conceptos a través del uso de los órganos perceptivos. Los trastornos de percepción tienen distintos niveles. Unos están limitados a una sola variedad de perceptiva debido a lesiones cerebrales localizadas y otros pueden ser más complejos en este caso. ¿Qué tipos de trastornos perceptivos encontramos o conocemos? Bueno, principalmente tenemos una agnosia. ¿Qué es la agnosia? La agnosia es la incapacidad de identificar o reconocer estímulos por un sentido particular, aunque la persona tenga bien su capacidad intelectual. En esta cuestión, los tipos de agnosia aquí, pues bueno, encontramos varios principalmente. Los más comunes es una agnosia visual. Esta agnosia visual o este tipo de agnosia es caracterizada por la incapacidad principalmente para reconocer estímulos visuales. La agnosia puede ser específica para objetos, caras, colores, figuras, en este caso, por ejemplo, también tenemos en esta cuestión algunas mezclas de colores que también llegamos a identificar en algunos aspectos o rubros en este caso, y que también tienen que ver con esta parte muy marcada. Tenemos una agnosia visual para objetos. ¿Por qué es para objetos? Bueno, en este caso se considera para objetos porque tiene que ver principalmente con esta cuestión de el tipo de agnosia que es caracterizada por la incapacidad para reconocer objetos presentados visualmente. Tenemos en este caso también una
prosopagnosia, que es el tipo de agnosia visual específico para las caras. La agnosia para los colores tiene que ver con una agnosia visual que está principalmente caracterizada por la incapacidad para reconocer colores. No se debe de confundir con lo que es la acromatopsia, que se caracteriza por un fallo en la percepción del color y el paciente se queja de ver tonos grises. La agnosia cinética es un tipo de agnosia visual caracterizado por la alteración para el análisis de estímulos en movimiento. Esta cuestión de la agnosia de los movimientos es cuando vemos, por ejemplo, también que se denomina akinetopsia, que tiene que ver, como lo estamos diciendo, con los campos visuales, la agudeza visual, la percepción de profundidad, el color y forma de los objetos que están conservados o está conservada en este caso. Es una agnosia visual infrecuente y existen en este caso pocos casos descritos en la literatura de los trastornos. No existen pruebas neuropsicológicas específicas para evaluar la agnosia cinética. La simultagnosia es un tipo de agnosia visual que se caracteriza por la dificultad para interpretar imágenes complejas u objetos mezclados, en este caso, siendo capaz de identificar sus componentes por separado. La agnosia topográfica es una agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad para reconocer, en este caso, calles y edificios familiares. El sujeto es apto para clasificar categóricamente dichos edificios, en este caso. También tenemos lo que son las agnosias táctiles. Se denominan así a estas incapacidades para reconocer objetos por el tacto. Es posible que las funciones somestésicas elementales no estén totalmente preservadas, como en la asterognosia, que ahorita vamos a hablar de esta cuestión, o sí, como en el caso, por ejemplo, de la agnosia táctil pura, en este caso, que ya hablamos de esta cuestión. La asterognosia, en esta se produce un déficit en el crecimiento de objetos con alteraciones simultáneas de las funciones somatésicas elementales. La agnosia táctil pura, que decíamos ahorita, tiene que ver con las funciones somatosensoriales básicas que están preservadas. Aquí también hablamos, y muchas veces sucede, que se presentan agnosias somáticas. ¿Qué son estas? Son toda incapacidad para reconocer o localizar partes del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, lo que es la hemiasomatognosia, que es la incapacidad para detectar, orientarse o responder a estímulos presentados, controlar mentalmente, inclusive a lo que es a una lesión, en este caso cerebral, en ausencia de trastornos sensitivos sensoriales o motrices elementales. La autopoagnosia es un tipo de agnosia que se caracteriza por la incapacidad para localizar partes del cuerpo, y una agnosia digital es una agnosia somática que consiste en la incapacidad para nombrar los dedos e identificarlos. La agnosia auditiva, también en este caso, se denomina así a la incapacidad para el reconocimiento de los estímulos que se reciben vía auditiva en este caso, sin que exista un defecto sensorial asociado. La agnosia auditiva en esta cuestión tiene que ver, por ejemplo, como decíamos, con esta incapacidad para reconocer los sonidos verbales o no, con conservación de la misma audición. La amusia, que es una derivada de esta parte, es una agnosia específica para la música que se caracteriza por una alteración en la percepción auditiva, lectura, escritura o, en este caso, ejecución musical, y que se debe a alteraciones sensitivas o motoras en muchos casos. Esta cuestión o esta parte que nosotros estamos viendo nos da un ímpetu principalmente general. También vemos lo que son las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Las alucinaciones se producen cuando percibimos objetos sin que estén presentes, es decir, cuando no hay estímulos exteriores, sino que son producidos por la mente y pueden manifestarse a través de cualquier órgano sensorial. Hay tres criterios para considerar un fenómeno como alucinatorio. Tener una experiencia subjetiva en ausencia de un estímulo externo, que sería el primero. Tiene toda la fuerza y la importancia de una percepción real y aparece de forma inesperada o involuntaria. En este caso,
vemos que las alucinaciones más significativas son auditivas, que se dan en pacientes con esquizofrenia, las visuales, con pacientes con trastornos cerebrales e intoxicaciones graves, las gustativas o olfativas, con personas deprimidas y hasta esquizofrénicas, y las táctiles, que tienen que ver con sensaciones en la piel. Ojo, no se vayan a espantar, digan, yo tengo esta cuestión, soy esquizofrénico, soy paranoico. No, simplemente son con estas personas con quienes más recurrentemente se dan. En este caso, las ilusiones, a diferencia de las alucinaciones, son las deformaciones del objeto percibido, es decir, no lo reconocemos. Hay tres grupos básicos: los efectos, que son efectos figurales, que tienen que ver con las distorsiones de posiciones, tamaño, longitud o alteraciones de forma que ocurren sobre representaciones lineales y se producen como resultado de la cuestión de la fijación ocular, en este caso sobre una forma perceptiva, por ejemplo, la ilusión de Müller-Lyer, las ilusiones en tres dimensiones que ocurren al enfrentarse entre sí dos series de informaciones visuales, por ejemplo, la habitación de Amis, y las ilusiones lineales que se producen directamente sin inducción por especial disposición de las líneas. En este caso tenemos, por ejemplo, diferentes tipos. Ya decíamos, la ilusión de Poggendorf, la ilusión de Zollner, ilusión de Ponzo, ilusión espacial del tamaño del círculo, la ilusión de la horizontal vertical de Wundt, la ilusión de Hering, retícula de Hermann, la ilusión de la luna, por ejemplo, que son las más comunes en este caso. Otros tipos de trastornos, como hemos dicho antes, existen numerosos tipos de trastornos. Por ejemplo, los 10 más comunes, ¿cuáles son? Hoy vamos a hablar de estos 10 más comunes. Tenemos los trastornos del espectro autista, los TEA, que es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no la miren a los ojos cuando usted les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que posean mucho tiempo ordenado, en este caso para ordenar cosas, o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo, como se les conoce generalmente. Los esquizofrénicos o la esquizofrenia es un nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto de la realidad. Es una misteriosa enfermedad que por lo general se presenta en personas de 16 a 30 años. Afecta a hombres y a mujeres por igual. La causa obviamente pues se desconoce, porque los médicos tratan de controlar los síntomas de los pacientes con fármacos antipsicóticos y terapias psicosociales que enseñan mecanismos de supervivencia en este caso. Los trastornos bipolares son englobados en los llamados trastornos del estado de ánimo. Provocan a las personas que los padecen emociones muy exageradas. Son los llamados episodios maníacos, para después pasar a niveles anímicos peligrosamente bajos, lo que es la depresión. Los extremos son tan drásticos que pueden dañar las relaciones sociales, provocando como resultado un bajo rendimiento en la escuela o el trabajo en este caso, y con un riesgo de suicidio. Tenemos aquí, en esta cuestión, también los trastornos del pánico. Son ataques de pánico muy reales y es la manifestación física del miedo. Durante un ataque de pánico severo, podrías, por ejemplo, incluso creer que estás teniendo un ataque al corazón. Por otra parte, debido a que un ataque de estas características puede ocurrir en cualquier momento, existe el miedo adicional de no saber cuándo será el siguiente ataque. Está clasificado como un trastorno cuando se produce varias veces y es incapacitante. Muchas personas empiezan a tener ataques de pánico en la adolescencia o en el principio de la vida adulta. Este trastorno parece ser o ha estado considerado como hereditario. Los trastornos de ansiedad, mejor conocidos como TOC, tienen que ver con algunas enfermedades mentales. Ya decíamos, el TOC, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, es una combinación de pensamientos recurrentes, obsesiones y acciones repetitivas, las compulsiones, que realiza una persona con la creencia
de que el comportamiento le da el control de la obsesión. Los trastornos de estrés postraumático, los TEPT, se producen después de una experiencia aterradora en la que la persona sintió la amenaza de daño físico o miedo, un horror o impotencia. Los trastornos de ansiedad generalizado, los TAG, tienen que ver con personas que se preocupan demasiado por las preocupaciones cotidianas y a menudo esperan desestreses o desestresarse. Cuando su nivel de ansiedad se eleve, son un manojo de nervios prácticamente, como se les conoce de forma literal, y experimentan síntomas físicos tales como tensión muscular, sudoración, temblores y náuseas. En muchos casos hasta llegan a desmayarse. Otros son las fobias. Las fobias también se engloban dentro de los trastornos de ansiedad y pueden ser muy dispares, desde hablar en público hasta el pánico a las serpientes. Cuando estas fobias interrumpen sus actividades diarias, empieza a ser un problema. Un ejemplo sería la fobia social. Usualmente comienza en la adolescencia y se convierte en un problema o trastorno cuando pasa días, semanas preocupándose por las relaciones sociales. Los déficits de atención e hiperactividad, ojo, déficits de atención e hiperactividad, no con hiperactividad, e hiperactividad. El TDAH es un trastorno común en la niñez. Por lo general, se diagnostica en niños muy activos que tienen dificultades para concentrarse y controlar su comportamiento. La genética pone a algunos niños en situación de riesgo. La mayoría de los niños con TDAH superan o aprenden a manejar muchos de los síntomas. Sin embargo, algunos continúan teniendo este trastorno en su vida adulta, por lo que su vida personal y profesional resulta difícil de manejar. Los trastornos de la alimentación, aquí tenemos tres tipos principales en esta cuestión. Las personas con anorexia nerviosa tienen una imagen distorsionada del cuerpo que hace que se vean gordas, incluso cuando están peligrosamente delgadas. A menudo se niegan a comer, hacen ejercicio compulsivamente y desarrollan hábitos inusuales como rehusar a comer delante de los demás. Pierden mucho peso y pueden incluso morirse de hambre. Las personas con bulimia nerviosa comen excesivamente cantidades de alimentos. Luego purgan sus cuerpos de los alimentos y las calorías que tanto temen usando laxantes, enemas o diuréticos, vomitando y haciendo ejercicio. A menudo actúan en secreto, se sienten asqueados y avergonzados cuando comen en gran cantidad, pero también aliviados de la tensión y las emociones negativas una vez que sus estómagos están nuevamente vacíos. Al igual que las personas con bulimia, aquellos con el trastorno de comer compulsivamente experimentan episodios frecuentes de comer fuera de control. Los trastornos de la personalidad tienen que ver con esta cuestión de los seres humanos que tienen una colección de rasgos de la personalidad que se basa en nuestras experiencias e influyen en nuestra interacción social. Nuestro comportamiento y forma de pensar con las personas con trastornos de la personalidad tienen rasgos de carácter muy rígidos que pueden afectar su capacidad para funcionar en situaciones cotidianas. Y bueno, los trastornos del estado de ánimo tienen que ver o son emocionales sostenidos que colorean a la manera de ver la vida. Las personas con estos trastornos tienen estados de ánimo que van más allá de sentirse tristes. La depresión mayor se caracteriza por una tristeza profundamente persistente. Los síntomas como la fatiga, la falta de concentración, cambios en el apetito y pensamientos de suicidio infieren en el funcionamiento diario. Las personas con distintas manifestaciones o presentan síntomas menos severos pero más duraderos. La depresión es un trastorno cerebral causado muy probablemente por una combinación de factores genéticos, ambientales, biológicos y psicológicos. Afortunadamente la depresión puede ser tratada y los mejores resultados se logran cuando el tratamiento se inicia tan pronto como se diagnostica la depresión. Y bueno, aquí algo general que ustedes deben de saber es que alrededor del 30% de las personas que acuden a la consulta de un médico de atención primaria afirman sentirse deprimidos, pero menos del 10% sufre una depresión grave. Son puntos principalmente que tienen que ver con esta parte de la percepción y trastornos perceptivos motrices. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este primer video de esta trilogía que vamos a estar viendo y vamos a estar abordando en estos días. Espero les haya gustado muchísimo. Regálenos un like o un comentario en nuestra página de YouTube, en este canal, o síganos en nuestras redes sociales
Aparecemos como Ubuntu Free City, Psicopedagogos Mundiales en Facebook, y en Instagram estamos como Luis Rodolfo Ochoa Moreno, Maestro Rodolfo, en Insta. Eso sería todo, chicos. Nos vemos próximamente. Hasta luego.